Querido millonario, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu canal. Mi nombre es Ludwig Sánchez y hoy vamos a hablar acerca de la libertad. La libertad es algo que todos queremos, todos buscamos en esencia porque nuestra condición humana, nuestro cerebro reptiliano es lo que más requiere. Y hablando de términos financieros, pues también es importante que lo tengamos presente. La libertad financiera, un término que últimamente se ha romantizado, pero a veces se desvirtúa entre tanta información, tanto ruido, lo que realmente representa. La libertad financiera no es ser millonario, no está solamente al alcance de los ricos y tú, en tus condiciones en las que te encuentres de gastos, de ingresos, puedes alcanzarla si te educas, si cambias esa mentalidad y una vez que tomes acción de lo que aquí te vamos a decir, créeme que va a ser mucho más sencillo que trabajes en pro de ello. Cuando tú tienes un plan y un plan financiero y conoces perfectamente la meta, puedes trazar la ruta y puedes ir con seguridad dando paso a paso que las coordenadas en las que te vayas encontrando te van a llevar a puerto feliz, te van a llevar a tu destino. Sin más preámbulo, iniciamos este video donde veremos qué es la libertad financiera, cuáles son los pasos para alcanzarla, también vamos a ver cuáles son los niveles de libertad financiera y por último, algo muy interesante, un ejercicio que nos da una universidad para ponerle número, porque muchas veces tenemos ese foco de sí, cubrir nuestros gastos, pero también dependiendo de la edad, pues hay otras variables, ¿no? De aquí para adelante, cómo obtengo un número, cómo obtengo una fórmula en base a tales rendimientos, en base a lo que yo invierta, pero también tenemos la inflación. Entonces quédate en este video porque vamos a hacer un ejercicio práctico y espero que te abra la mente, que te ayude mucho, que te dé un poco más de enfoque y que lo disfrutes. Comenzamos. Ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar primeramente de qué es la libertad financiera, porque la libertad financiera no es otra cosa que no dependas de un empleo para poder cubrir tus gastos más elementales. Veremos más adelante que hay 5 niveles acorde a la pirámide de Tony Robbins, pero en este caso y esencialmente es eso, que tú no tengas que trabajar o depender de un empleo para poder cubrir tus gastos. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un soporte en base a tus ingresos pasivos, los cuales te van a ayudar a mantener estos gastos, cubrirlos y mantener tu estilo de vida. ¿Cuál es el principal catalizador para ello? Es el tiempo y es la educación financiera que tú inviertas para poder lograrlo, ¿ok? Habiendo dicho esto, hay ciertos mitos que es importante que nos quitemos de los ojos de enfrente y el primero es: no es que a los 30, 40 años ya te retires y no tengas que hacer absolutamente nada, sino simplemente que ese tiempo que ahorita inviertes en un empleo lo puedas usar para lo que a ti te guste. Es decir, puedas usarlo para pintar, para ejercer una nueva habilidad, para aprender un nuevo idioma, para vivir viajando, para lo que tú quieras. Es tiempo, es oxígeno para que tú lo orientes y lo destines a lo que más te gusta. Muchas veces lo que es tu pasión va orientado con lo que es tu empleo, lo cual es fascinante, pero ¿qué pasa si al final del día te quedas sin ese empleo? Puedes sobrevivir, puedes vivir a gusto, tienes ingresos pasivos, súper importante que puedas trabajar en pro de esta situación, de este plan que está, créeme, al alcance de todos, evidentemente más fácil si tienes unos ingresos mayores, pero aquí trazaremos la ruta para poder llegar, como decíamos, a ese destino. El primer punto es el control de tus gastos y el ahorro. Súper importante que definas cuál es tu presupuesto. Cuando tienes todo en diferentes cajones y cuando tienes la posibilidad de cerrar el mes con una brecha, con un pedacito, que hagas tú esa ejecución mensual, ese hábito de ahorrar, no sé, del 100% que ganes, destinarlo en los diferentes rubros que hay que gastar, pero al final del día que te quedes con un 10%, con un 20% o idealmente con 30%, créeme, eso va a ayudar muchísimo. Recuerda, lo más importante es que tengas un presupuesto mensual. Un presupuesto te va a abrir los ojos para entender perfectamente cómo jugar las fichas y saber cuánto ganas, cuánto gastas y poder tener la forma de balancear eso para que al final del día puedas hacer una cultura del ahorro. Puedas meter un 5, un 10, un 15, un 20, un 30, un 40%, idealmente cada mes al tema de la inversión. Y solamente cuando tienes el control de tus gastos, bajo la premisa de saber bien tus ingresos,
pues vas a poder hacer esta cultura del ahorro o mejor dicho de la inversión, ¿ok? La idea también es que con el tiempo tú vayas creciendo a nivel de ingresos. Si tú tienes un empleo, obviamente, evidentemente vas agarrando más experiencia y en el escalafón de la famosa carrera de la rata, la Race Rat, vas a poder ir escalando niveles dentro de tu institución, organización o vas saltando entre empresas y puedes aspirar a un mejor sueldo. Y también recuerda que los ingresos se dividen en dos, activos y pasivos. Los activos es donde se requiere que tú estés presente, que des tiempo, que estés en tu empleo de tiempo completo, pero adicional, trabajas por horas, por honorarios, haces ciertas chambas. Y la otra es los ingresos pasivos, donde realmente tú ya te vas haciendo pues de alguna inversión, te vas haciendo de un patrimonio que lo puedas rentar y de alguna forma esto directamente, sin tener que estar tú allí presente, pues te genere mayor capital y por ende esa bolsita de ingresos puede ir creciendo y la de gastos, no digo que vaya minimizándose, pero de alguna forma esta brecha te permite tener mayor cantidad de dinero para poder invertir. Y la tercera, tal cual, el tercer elemento que es muy importante es, una vez que tú ya trabajaste tu mente, una vez que ya está alineada con tus objetivos, ya puedes directamente invertir en instrumentos que realmente te ayuden a lograr esa libertad. Instrumentos primeramente seguros, porque cuando tú vas a largo plazo, cuando tú vas para alcanzar la libertad financiera, no vas tanto a especular. Es importante que tú hagas ciertas inversiones de forma reiterada. Si tú ganas mensualmente, pues que mensualmente hagas una inversión. Si tú ganas quincenalmente, quincenalmente también lo puedes hacer. Y de alguna forma eso va sumando la bolsita donde hay dos elementos que son bestiales, son los principales catalizadores para poder lograrlo. Por un lado, el tiempo, lo vemos con Warren Buffett, que invirtió pues antes de los 18 años, siendo un niño, ahorita con 95, la fortuna que tiene pues lo hace ser el mejor inversionista de la historia, pero el importante catalizador que es el tiempo te ayuda muchísimo, así es que no estés procrastinando, postergando este tema. Entre más temprano lo hagas es mucho mejor y obviamente y evidentemente es mucho mejor iniciar a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50, pero desde donde tú te encuentres es buen punto de partida y el mejor momento para invertir. Una fue ayer y el segundo momento es hoy que estás viendo este video. Así es que toma acción, ejecuta, porque mucha gente se queda divagando, queda planeando, pero al final del día dice voy a invertir, pasan 2, 3 años y sigue con el mismo pensamiento, pero en el Inter como no tomó acción, pues lo que hace es que la inflación te está comiendo día a día. Habiendo dicho esto, este tercer elemento de inversión inteligente hace referencia a que inviertas en ETFs, que inviertas en unos portafolios diversificados, que tengas ahí un negocio que genere cash flow. No es lo mismo que tú metas 10,000 pesos y hagas una inversión reiterada de 1,000 pesos a lo largo de 20 años, a que tú simplemente lo estés ahorrando debajo del colchón. ¿Por qué? Porque ese plus del rendimiento anualizado, que tú lo vayas juntando y que este vaya generando esa bolsa, ese interés compuesto, te multiplica radicalmente tus ingresos. Aquí les voy a dejar en los comentarios o en la descripción del video una calculadora que me gusta mucho, que es de investing.com, para que ustedes hagan el ejercicio. ¿Qué pasa si yo invierto tanta lana durante tanto tiempo? En base a esas dos métricas y al rendimiento, que si tú inviertes, por ejemplo, hoy en día si inviertes en Sofipo, si hoy en día tú inviertes en los ETFs más famosos, que es el S&P 500, que replica la economía de Estados Unidos, o inviertes quizá en el Nasdaq 100, que también lo que hace es replicar las 100 mejores empresas, mayoritariamente un 60% invertidas en tecnología, pero en cualquiera de estos dos índices famosos, pues el promedio anualizado ponle que tengas un 10% y es ya un número conservador de rendimiento. Hay que restarle el tema inflacionario y ya te queda un 6%. Ejemplo, si de tus inversiones tuviste un año espectacular, que haber dicho un año espectacular es que le ganes al S&P 500 o dicho con métricas o una cifra es que tú tengas rendimientos anuales arriba del 15%, ahí te puedo decir que la sacaste del parque y que eres un gran inversionista. Así es que es muy importante que tengamos al menos en el radar a qué hace referencia. Pero lo más importante es eso, si tú inviertes a largo plazo tiempo,
Y si tú inviertes con constancia y no sacas los rendimientos, sino esos rendimientos se reinvierten, tú vas a ver que después del año 5, del año 6, esa curva del ahorro, de la inversión se vuelve exponencial. Entonces tu lana empieza a duplicarse con el tiempo y de alguna forma se vuelve una bola de nieve, pero que juega a tu favor. Que es lo mismo que si tú sacas un crédito hipotecario, es una bola de nieve que a ti te está consumiendo, pero pues el que se está inflando de lana y con ese interés compuesto se está apalancando y te está chupando y drenando tu estrés y todo lo que representa, pues es el banco. Así es que es importante que ese interés lo uses a tu favor, porque de lo contrario, alguien más lo va a estar usando en tu contra. Y casi siempre son los bancos, ¿ok? También es importante decir, lejos de romantizar el tema de lograr tu libertad financiera en 3, 5 años, porque hay mucho vendehumo que te habla de eso allá afuera. Lo más importante, de verdad y de corazón lo digo, es cambiar la mentalidad. Que tú entiendas que esto requiere paciencia, constancia y disciplina. Pero si tú le metes esas 3 variables, créeme que tarde o temprano lo vas a lograr, porque tú tienes una meta bien definida y estás dando pasos cada mes. Cada que te llega esa bolsita de lana, tú estás dando esos pasos para ser constante con tu inversión, e incluso hay muchas plataformas donde tú puedes hacerlo despreocupadamente, donde tú dices, pues yo reiteradamente tal día del mes toma pues de mi lana que me llega pues tal porcentaje o tal cantidad. Eso ya lo puedes hacer. Si tú eres una persona más controlada, pues te diría, también tienes esa otra variante, ¿no? Que tú directamente de tu sueldo tomes 2,000 pesos y ahí va esta plataforma, o si la prorrateas en 3 o en 4, pues ahí te va estos 2,000, 3,000 pesos particionado en 3 o 4, 1,000, 1,000 y 1,000, o 750 en cada una de las 4, que sumen el monto total de tu inversión. Tú puedes jugar con eso a tu antojo, pero siempre es importante que tengas una mentalidad clara y que tengas un objetivo, porque cuando al final del día las cosas medio se tambalen o las cosas no fluyan bien, tu estrategia es la que te va a llevar a puerto seguro. Ahora, una vez que entiendes esta parte, ¿cuál es el plan paso a paso para que tú la puedas alcanzar? Primero que nada, como decíamos, tener un presupuesto te da una directriz, te da foco, te da un objetivo, te da una estrategia, y al final del día sí o sí es meterle tijera a esos gastos innecesarios. Ganes poco, ganes mucho, siempre hay esos gastos que hay que hacerles un recorte, y es importante que tomemos el control. Una vez que nosotros lo cuantifiquemos en diferentes aplicaciones que pueda haber para que tú te apoyes y controles tus gastos, puedes ver evidentemente dónde se te está fugando lana, dónde le puedes meter tijera, y de alguna forma eso que vas recortando y ya lo haces con estrategia, lo puedes meter directamente a la inversión en instrumentos muy seguros como es el S&P 500. Aquí te voy a dejar un diferente sticker donde tú directamente en tu casa de bolsa los puedes buscar, pero uno que me gusta mucho para hacerlo desde México es el IBB Peso. El IBB Peso, ¿por qué? Porque puedes comprar títulos bastante baratos, bastante asequibles, incluso desde lo que te cuesta unas papas, de lo que te cuesta un chocolate. O sea, ya no hay pretexto para invertir. Antes requerías al menos 100,000 pesos para poder tener acceso a un broker y alguien tercerizaba o manejaba un asesor la lana por ti. Hoy en día tú lo puedes hacer directamente a comisiones muy bajas. Diría 24/7, pero bueno, sí hay que estar acorde al horario de la bolsa. Pero en instrumentos como el IBB Peso no hay pretexto. Desde un monto muy bajo lo puedes hacer, e incluso en instrumentos como el Nasdaq 100, que es QQQ, que cuesta una lana, pero acuérdate que si tú ya inviertes en Trading USA, puedes hacer esos depósitos, esas inyecciones parcializadas sin tener que comprar lo que cuesta el título completo. Es decir, compra solamente lo proporcional. Aquí tengo un video comparativo de invertir en Trading México versus Trading USA de GBM. Es muy interesante, pero vaya, hay diferentes aristas y formas de hacerlo. También hoy en día sabemos que contamos con la bondad de las OFIPOS. Hace 10 años no existía esto, y para la gente que le gusta invertir con seguridad, con el menor riesgo, hacerlo protegido, tener un blindaje a nivel de impuestos, créeme que es lo mejor. Es una chulada lo que puedes hacer con esto, con una educación financiera mínima, pero ahí sí requieres constancia y disciplina. Así es que en las OFIPOS también lo puedes estar haciendo, e incluso en las fibras, que es en el tema inmobiliario, pero sin tener que comprar el inmueble físico. Te quitas de temas legales, de lidiar con inquilinos, de estar pagando prediales, de temas de impuestos, de la venta, que se queden ahí comisiones intermedias entre el broker, el vendedor, y sabes, o sea, te quitas de muchos temas y al final del día solamente estás recibiendo esos jugosos rendimientos.
Acuérdate, una excelente inversión es que tú anualizado tengas rendimientos arriba del 15%. Que ese 15%, si lo haces de forma constante o lo obtienes, ese interés compuesto va a ser el mejor catalizador para que tú logres tu libertad financiera, ¿ok? Ya hablamos mucho de aspectos cualitativos. Ahora te voy a hablar acerca de un ejercicio que hizo una universidad y bueno, de hecho ya hay varias que han hecho este ejercicio y coinciden con la regla del 5%. ¿Qué representa o cuál es esta fórmula para lograr tu libertad financiera y que independientemente de tu edad te puedas retirar a gusto sin mayor estrés? Que de hecho es una fórmula que puedo decir que es alta, ¿no? Pero de alguna forma lo más importante es, se compone de 3 elementos. ¿Cuál es tu sueldo? ¿Cuál es el factor de conversión? ¿Y cuál es la tasa de rendimientos que estarías obteniendo en promedio? Que acuérdate, es importante, la tasa de rendimientos siempre hay que descontarle la inflación para obtener la tasa de rendimiento real. Es decir, por ejemplo, si tú inviertes en CETES y la tasa de CETES está al 8%, réstale un 3.5 que vendría siendo la inflación en México ahorita y obtienes un número del 4.5%. Ese es tu rendimiento anualizado. O por ejemplo, si tú invertiste en el NAFTRAC, que actualmente en lo que va del año y se prevé que podamos cerrar con un 15%, que realmente ha sido un muy buen año, o sea, mucho mejor a la bolsa mexicana le ha ido que incluso a la bolsa americana, pero en el supuesto que cerramos con un 15% de rendimiento, réstale ese 3.5% de inflación, entonces tu ganancia real ha sido un rendimiento del 11.5% sobre tu inversión. También si invertiste en Sofipos, por ejemplo, Mercado Pago, Didi, Nubank, en promedio han bajado mucho por la tasa de rendimiento que se ha reajustado a la baja. Por ejemplo, Didi, que es el que ahorita está dando el mejor rendimiento, que es un 15%, entonces el 15% siendo constante y sin tomar otras variables en cuenta, pues te está hablando de 15% menos un 3.5, pues ahí sí ya te queda un 11.5%, que también es una tasa genial como el ejercicio anterior que habíamos comentado. Y es la regla del 5%. ¿Por qué? Porque de un 100% la divides entre 5 y te queda un 20, ¿no? 100% lo divides entre 5, te queda un factor de 20. Entonces, es decir, lo que ganas de forma mensual, lo multipliques por 12 y una vez que tengas la cifra final, esa cifra final la multipliques por 20. Entonces, ahí vas a obtener un número, que ese número es lo que dicta cuál es la cantidad que requieres para poderte retirar libremente. Y aquí te voy a dejar un Excel que es una chulada, porque en ese Excel tú puedes estar jugando con diferentes cantidades. Y yo preveo que voy a tener un rendimiento de tanto, pues ¿cuánto tiempo me llevará a alcanzar la libertad financiera si ahorro un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, un 50%, un 60%, un 70% de mi ingreso? Y con eso te puedes dar una arista perfecta de cuánto tiempo te va a llevar llegar a ese número. Ojo, importante comentar, hay 5 niveles de libertad financiera y uno que es, pues digamos, el más básico, te podría decir, es elementalmente salir a flote con tus gastos. Con tus gastos, pero ahí no tienes como para, sabes, pivotear alguna circunstancia especial, que se me dañó el coche, que se me averió pues la tubería, un tema en la casa. O sea, realmente sales con tus gastos básicos y de alguna forma así vas subiendo a los demás niveles. Habiendo dicho esto, te voy a dejar aquí 2 elementos importantísimos. Una liga para que tú calcules el interés compuesto. Hay varios simuladores en el mercado y con eso tú te puedes dar idea perfecta de cómo trazar la ruta para lograr tus objetivos. Y el otro es este Excel que te digo va enfocado a varios estudios de universidades donde tienen una regla, un factor del 4, del 5%. Un 5% es un poco conservador todavía, pero te pueden dar una cifra. Si a ti numéricamente da curiosidad de entender, oye, ¿qué cifra necesito para poder retirarme sin ninguna preocupación? Pues puedes hacer este ejercicio, te voy a dejar el Excel. Así es que con esto complementamos este video. Importantísimo, recuerda que cuando tú tienes una mentalidad enfocada, educada, esa brecha para que puedas lograr lo que tú quieres versus lo que estás pensando, se va acortando. La realidad versus el plan se va reduciendo y en algún punto se van a alinear, van a converger. Pero sí es importante que tú seas paciente, es importante que tú te eduques, es importante que no sueltes toda tu lana en instrumentos de alto riesgo, porque he visto mucha gente que, por ejemplo, invierte, amigos, en meme coins que pues se dan cuenta que subió bastante, no sé, llámese Pepe, llámese Shiba,
Hay muchísimas, ¿no? La mayoría está en el universo de Solana y estas son criptomonedas para quien no conoce este término, pero sin entrar tanto en materia, a veces con tal de un chispazo querer ser millonario se sube pues al avión incorrecto, al cohete incorrecto y pues toda tu lana la dejas ahí y al final del día te quedas en cero. Súper importante que vayas a largo plazo, pero que vayas en instrumentos seguros. Cuando tú ves una tasa del 10% versus un instrumento de alto riesgo que te dé el doble, un 20%, o sea, sí te puede dar el 20%, el riesgo puede ser interesante, pero si tú vas a largo plazo y vas por tu retiro, créeme que ese 10% en el interés compuesto con el tiempo va a darte un número que es bestial y que te va a ayudar mucho a alcanzar tus objetivos. Este video espero te haya servido mucho y nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.